Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Acá estamos en el segundo encuentro acerca del lawfare y de las políticas de disciplinamiento. Hoy tenemos una mesa maravillosa. Jorge Elbaum y Graciela Peñafort nos van a acompañar y nos van a disertar sobre estos temas que de hecho que los han trabajado muchísimo. Les queremos invitar a compartir un pequeño video que incluye las reflexiones durante su exposición de nuestra querida Cristina Fernández. Vemos el video. A través de las causas judiciales. Todo esto tuvo un claro intento, que fue demonizar un proyecto político a través de las causas judiciales. Es el lawfare. Esto es el lawfare. Y la matriz que caracteriza las causas que se me siguen siempre es la misma. Siempre es la misma. Inicio e impulso de causas por parte de adversarios políticos que son lo que comentaba al principio de mi intervención, ampliamente difundidos por la prensa. Dirigentes políticos de la oposición, que fueron oposición durante los 12 años de nuestros gobiernos, van a los medios, son impulsados por los medios para denunciar. En el caso de Otesurio Sauces, la misma exdiputada. En el caso de Dólar Futuro, miren que son los que denuncian. Negri, Pinedo, Sturzenegger, Pratgay. Tengo también juicio oral que todavía fue la primera causa en la que Bonadío me procesa. ¿Por qué será que todavía no empezó el juicio oral? Seguramente si hubiéramos estado discutiendo el juicio oral de Dólar Futuro, con las actuaciones de Macri, Pratgay, Sturzenegger, etcétera, etcétera, en el mercado cambiario, seguramente nos hubieran soltado inmediatamente a nosotros y nos hubieran tenido que llamar a ellos inmediatamente. Por eso no se trata Dólar Futuro. Además de ser una cuestión no judiciable, no pudieron sostenerla por todo lo que venían a hacer después. Por eso no hay juicio oral de Dólar Futuro. Porque si nos hacen un juicio de Dólar Futuro, a mí como presidenta, a Vanoli, Alejandro Vanoli como expresidente del Banco Central, a Pese como ex vicepresidente del Banco Central, a Axel Kicillof, ministro de Economía, hoy electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. No se hace, con lo cual fue una causa armada solamente para tener impacto electoral y mediático porque se desarrolló durante el último mes antes de las elecciones presidenciales del 2015. Así llegó este gobierno saliente al gobierno, con el auxilio invalorable del aparato judicial. Extremado en el caso de hacerme cesar 12 horas antes, hasta límites prácticos de hecho nunca vistos. Obra pública, la causa que nos ocupa. Vamos a hablar de la denuncia que se conoció mediáticamente. En materia de obra pública había denuncias que databan del 2008 también, tratadas también en el mismo juzgado del doctor Ercolini. La obra pública es, que es lo que nos está llamando hoy, denunciada por quien es también un dirigente político de Cambiemos. En ese momento había sido candidato perdidoso en un municipio de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y fue designado por Mauricio Macri como administrador general de Vialidad Nacional. Constante difusión de la prensa de todo lo que sucede en estos procesos judiciales. En Dólar Futuro, ya los dije, la política monetaria, en memorándum se criminaliza toda la política exterior del Estado. En la obra pública se criminaliza la conformación de gabinetes, que los vamos a hablar ahora, estrictamente de
denuncia. Y la criminalización lisa y llana de la política. Este es el derrotero del plan que elaboró para aplicar el gobierno que termina el 10 de diciembre. Bueno, estábamos escuchando a Cristina Fernández durante su alocución frente al tribunal, una alocución memorable justamente denunciando, desnudando el lawfare. Ahora les propongo que escuchemos a nuestro compañero Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, integrante del movimiento judío por los derechos humanos, un compañero que ha trabajado mucho la temática del lawfare, y los invito a escuchar su exposición. Gracias. Bueno, Patricia, compañeros, Eduardo por ahí, sobre todo a mi amiga querida y admirada Graciana, que comentaba yo antes de este Zoom, de este video compartido, que la veía hoy a la mañana en la audiencia, en la tercera audiencia que hace el Tribunal Federal número 8, que es parte indudablemente como uno de los paradigmas, ¿no?, de esa causa, de lo que ha sido la criminalización de la política. Dado que Graciana después va a abordar aspectos que obviamente maneja mucho mejor que yo me hice un punteo de temas más vinculados a, si se quiere, una sociología política de la criminalización en América Latina, ¿no? Es decir, primero, entender que no existe criminalización política ni jurídica ni mediática si no hay un aval tácito, implícito o explícito por parte de la lógica imperial o neocolonial que trasunta el esquema básico de poder, sobre todo en lo que en Estados Unidos se llama el hemisferio occidental. Estados Unidos, América Latina tiene 2 siglos de existencia en términos de estados nacionales, obviamente tiene mucho más historia, muchísimo más historia, por supuesto, que ha sido negada, y que, bueno, ahora, enhorabuena, desde hace, ahora y en los últimos 200 años, de distintas formas, se está revalorizando toda esa historia que fue producto de un genocidio, de un etnocidio y de una invisibilización que es la cultura de los pueblos originarios. Pero específicamente en los dos últimos siglos hemos visto cómo primero la lógica imperial contra la que pelearon nuestros patriotas, San Martín, Belgrano, Moreno, etc., el imperio español, fue sustituido en términos de otra forma de control político, económico y disciplinario por parte del Reino Unido. Digamos. La realidad es que si uno mira para mitad del siglo XX y sobre todo mitad del siglo XIX, perdón, y fines del siglo XIX, vamos a ver que gran parte de nuestros países estaban controlados económicamente en el marco de una división internacional del trabajo por parte del Reino Unido, que además, por supuesto, ocupó y continúa ocupando tristemente en su faceta más colonialista territorios como el de Malvinas y de muchas islas del Caribe hasta el día de hoy, ¿no? Y luego viene Estados Unidos, como lo dicen los manuales más o menos de la historia social, a partir de fines del siglo XIX y sobre todo de la Primera Guerra Mundial, se impone como una nueva lógica en el marco de la doctrina Monroe y la creencia por parte de los poderes fácticos empresariales y económicos de Estados Unidos, que este es su patio trasero y su espacio de acumulación no originaria, pero espacio de acumulación al fin, porque el espacio de acumulación originaria de Estados Unidos fue el esclavismo, por supuesto, y luego, terminado el esclavismo a mitad del siglo XIX, con la Guerra de Secesión, paralelamente en realidad, porque 10 años antes de la Guerra de Secesión, la gente no lo sabe o se lo olvida, por lo menos en el cono sur de nuestro territorio,
que le robaron la mitad del territorio a México. En 1847 Estados Unidos invade México y le roba la mitad del territorio, que son uno de los territorios más ricos, por supuesto, en materias primas hasta el día de hoy: California, Texas, Nuevo México, etcétera, que pertenecen, es exactamente el 43% del territorio de México robado en 1947. Y digo esto porque lo voy a relacionar con las nuevas formas de dominación, una de las cuales es la criminalización de la política o la judicialización de la política, que permite de alguna manera esto que vemos hoy como acontecimiento del Tribunal Oral Federal número 8, pero que venimos viendo realmente hace una década, y que fue, para adelantarme en el razonamiento, la respuesta de los poderes globales, de las embajadas de Estados Unidos, de los medios concentrados, de las transnacionales y las corporaciones, para enfrentarse de una nueva manera a lo que antes hacían efectivamente con golpes sangrientos militares, desapariciones y genocidios, como han realizado efectivamente en Guatemala en la década del 60, que mataron nada más ni nada menos, asesinaron a 300.000 personas. Entonces digo, no se puede entender la judicialización de la política, su criminalización, esto que en inglés yo le esquivo un poco más allá de que se ha constituido en un locus, ¿no? un lugar de nombramiento, lawfare. Prefiero criminalización de la política porque hace el concepto más entendible a todo el mundo, ¿no? Es una guerra a través de dos herramientas visibles, que son sectores específicos del Poder Judicial y sectores mediáticos, en una alianza que está mediada, por supuesto, por agencias de inteligencia y por las embajadas de Estados Unidos en la región. Entonces, digo, ¿qué es la criminalización en la lógica histórica de América Latina? Es la continuidad, por otras formas, de un mecanismo de sometimiento y sobre todo de ruptura de las relaciones sociales entre las grandes masas y determinados referentes políticos populares, que son vectores de proyectos soberanos. Es decir, no van a romper. La Embajada de Estados Unidos, que ya está trabajando en Perú para ver si pueden voltear a Pedro Castillo, que continúan socavando la autoridad legítima del gobierno boliviano, hoy por hoy, hubo una huelga la semana pasada de los sectores más fascistas de Bolivia, controlados por el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, uno que se autodenomina Macho Camacho, etc. Bueno, esos son procesos que solo pueden hacerse si están avalados por las oficinas, las delegaciones, las embajadas, y sobre todo por sus socios corporativos, por las empresas, porque el tema de fondo son intereses. Estados Unidos tiene aproximadamente el 50% de todas las empresas norteamericanas de Estados Unidos, tienen el 50% de las inversiones en todo el mundo, en América Latina y el Caribe. Es decir, este es su gran negocio. ¿Cuándo se les termina el negocio? Cuando vienen proyectos, como por ejemplo el de Evo Morales, que dice el litio o el gas es boliviano, el litio es boliviano, o nosotros vamos a controlar el mecanismo de su explotación. Eso es, recuerdo una frase increíble de un CEO de una empresa norteamericana muy importante, un gran millonario que se llama Elon Musk, ¿no? Que cuando fue el golpe de Áñez, de Jeanine Áñez en el 19, se le consultó. Él es un productor, entre otras cosas, de automóviles eléctricos, ¿no? Y Bolivia es uno de los potenciales, junto con Australia, Bolivia, Chile y Argentina, donde se concentra el 70% del litio utilizable para las baterías eléctricas, que permiten una transmisión y una acumulación de energía muy importante, de cara, obviamente, a lo que se viene, que tiene que ver con el recalentamiento global y la desaparición de los hidrocarburos. Hoy leía que se prevé que para el 50 ya no haya ni siquiera aviones que tengan petróleo, sino que se utilicen tipos de batería para aviación, etc. Bueno, se necesita el litio. ¿Qué dijo Elon Musk? Elon Musk, ¿qué dijo? Nosotros vamos a hacer un golpe donde se nos dé la gana, digamos, ¿no? Es decir, más allá de que él haya participado o no, directo o indirectamente, o sea, se autoriza, se permite, millonario norteamericano, a decir
una cosa así, porque está en el universo simbólico de la lógica corporativa de Estados Unidos y sus empresarios hipermillonarios, de que esto realmente tiene que ser beneficioso para sus intereses, y cuando deja de serlo, como sucedió en la historia, sobre todo del siglo XX, pienso claramente en todos los golpismos militares sangrientos a partir de la década del 50, desde aquellos que se hicieron por invasiones, pienso en Panamá, por ejemplo, o en Bahía de los Cochinos, en Cuba, etcétera, pero aquellos que se hicieron utilizando a las élites locales, Macri acá, Áñez en Bolivia, Bolsonaro en Brasil, son el resultado de unos intereses geopolíticos que ellos no pueden perder. Entonces acá lo primero que hay que entender es que mañana puede desaparecer la lógica del lawfare, pero va a aparecer otra en el marco de que ellos necesitan conservar estos espacios de realización económica que implican nada más y nada menos, para que se entienda fácil, uno, la fuga de capitales. ¿A quién beneficia la fuga de capitales? Beneficia, obviamente, a las guaridas fiscales. ¿Quiénes son los que controlan esa guarida? Por ejemplo, una de las guaridas fiscales más importante del mundo es un estado de los Estados Unidos que se llama Delaware. Curiosamente, es el estado de nacimiento del actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, ese estado es uno de las guaridas fiscales más grandes del mundo. El otro, ¿cómo se llama? Nevada. Nevada, el estado de Nevada es otra de las guaridas fiscales más importantes del mundo, donde a partir del lavado de dinero producto del juego, recordemos Las Vegas como el centro del estado de Nevada, se realiza en todo caso esta fuga de distintas partes del mundo que termina gran parte en Estados Unidos, y si no en las islas del Caribe, que son pertenencia directa o indirecta del Reino Unido y o de Estados Unidos. Entonces, fuga de capitales de todos nuestros países, como gran parte de la energía social acumulada, cuantificada en términos de divisas, les es beneficioso a Estados Unidos mayoritariamente, y por supuesto a sus acólitos como el Reino Unido. Segundo, el endeudamiento. Las distintas formas de endeudamiento cuya expresión más brutal vivimos nosotros en términos de los fondos buitre. Recordemos, y esto es muy importante, lo explicaba Cristina con mucha lucidez, y yo quiero repetirlo porque a lo mejor no se entiende o mucha gente no lo entiende. Nosotros, cuando una empresa quiebra, se sienta con los acreedores a negociar, en todo caso, y si junta un porcentaje determinado, en todas las legislaciones del mundo funciona de la misma manera. Si junta un porcentaje los acreedores disponibles para replantear la deuda, se sientan y se acuerdan. Bueno, nosotros con Néstor Kirchner logramos que se sienten casi el 80 y pico por ciento, 89% inicialmente, quedó un 6%, a lo último, quedó un 6% que no aceptaba, un 6% de los acreedores, eran los fondos buitres. Pero fíjense qué interesante, 6 meses antes de que termine el gobierno de Néstor y Cristina, Héctor Timerman y Axel Kicillof trabajaron fuertemente en las Naciones Unidas para aprobar en un ámbito nada más ni nada menos institucional, que es la Asamblea, un mecanismo de negociación que legitime lo que ya se había hecho en la Argentina, y se aprobó por una inmensa mayoría. O sea, en septiembre del año 2015 se aprobó, en diciembre asumió Macri, en abril del 2016 se le pagó 9.600 millones de dólares al contado a esa runfla de personajes que, entre otras cosas, financiaban a Natalio Alberto Nisman. O sea, es tan obvio el mecanismo de que hoy se llama criminalización de la política mediante artilugios mediáticos, jurídicos, y mañana va a ser otra cosa. Esto es lo que hay que estar atentos, porque ha encontrado un hueco en sectores de la justicia federal que a lo mejor, llegado el momento, logramos por reformas, por juicios políticos, no importa, podemos que sí, o podemos lograr o no de poner juicios, de poner jueces probos que en todo caso dispongan a través de la justicia local, de los códigos locales, de la Constitución nuestra, no estén mirando. Yo escuchaba en las 3
experiencias de estos miércoles del Tribunal Federal, está invadido de temas geopolíticos. Yo me pregunto, ¿la Constitución Nacional nombra la palabra geopolítica? Es decir, ¿un juez puede dictar un fallo en base a aspectos geopolíticos, de presiones de la Embajada de Israel o de la Embajada? No puede. Tiene que ubicarse en un plexo normativo aprobado soberanamente por una sociedad, por un pueblo, por la voluntad general, etc. Y sin embargo, nosotros escuchamos y naturalizamos a muchos medios hegemónicos de comunicación, no, esto es una causa que está atravesada por temas geopolíticos, ¿no? Nunca se lo dijeron eso, curiosamente, a la Corte Suprema, que es la que de alguna manera sí, en el marco del atentado de 1992, justamente por sus atribuciones debiera estar más pendiente de poder generar prueba en relación al atentado del 92, y nunca se les dice nada, nunca hacen nada, y parecen no tener ningún problema por no hacerlo, ¿no es cierto? Entonces digo, alguna hipótesis que quiero compartir con ustedes, que va más allá, obviamente, de algo central, que tiene que ver con cómo se fue construyendo en distintas causas, y obviamente el memorándum es una, ¿no? Un mecanismo de sometimiento de la voluntad general para romper esa relación que existe entre mayorías o grandes, digo, no importa, 30% de la sociedad, en un país que tiene 45 millones de personas, son 13, 14 millones de personas. Yo no sé si tomamos noción. Eso es, si no hay otra mayoría superior a esa, es una voluntad importante. No digo que sea mayoritaria, no es el 51%, pero es atendible. Bueno, quieren romper el vínculo entre Cristina, en este momento específico, hoy como en 1945, quisieron romper el vínculo entre Perón y las masas populares. Hay un texto, ahora salió una edición maravillosa, a ver, creo que lo tengo acá, no sé, se llama El Libro Blanco y el Libro Azul y Blanco. Lo estuve leyendo estos días. El Libro Blanco fue un libro que mandó a escribir Braden, el embajador de Estados Unidos, un empresario petrolero que vino acá, a impedir que se profundicen proyectos soberanos que el propio Perón estaba instrumentando desde la Secretaría de Trabajo en nuestro país, ¿no? Hizo un libro que se llama Libro Blanco. ¿Cuál es el eje del Libro Blanco? El peronismo es nazismo. Más o menos, es eso. ¿Y por qué? Bueno, porque Argentina, al igual que Irigoyen, unos 15 años antes, decidió no participar en la Segunda Guerra Mundial, y no someterse a los pedidos y las exigencias que establecía en aquel momento el imperio, que no se le puede decir que no, porque inmediatamente busca venganza, ¿no es cierto? Bueno, el Libro Blanco, Perón y una gran cantidad de científicos sociales y de intelectuales le contestaron con el Libro Azul y Blanco, que es una extraordinaria respuesta que pone en evidencia lo que Braden no quería decir. Braden acusaba al peronismo de fascismo y de nazismo, justamente porque lo que venía y ya adelantaba el peronismo es defender políticas soberanas, tratar de recuperar recursos al servicio, y sobre todo no sumarse a la lógica que exigía Estados Unidos, por ejemplo, que Argentina se sume al Fondo Monetario, que quien se sumó, la fusiladora, en el 55, iniciando un proceso de endeudamiento distinto al de Rivadavia, distinto al de la época del endeudamiento con el Reino Unido, pero en la misma lógica, que es solicitar créditos para que esos créditos condicionen las políticas internas. No es solamente un tema de pedir plata y después tener dificultad para pagar. Las élites locales han pedido plata porque ese endeudamiento lo que les permitía es echarle la culpa a Inglaterra, a Estados Unidos, al Fondo Monetario, etcétera, de las políticas que ellos querían hacer acá y quieren hacer acá.
ese es el juego perverso del endeudamiento. No es solamente, digamos, si Macri se endeuda, pide 50.000 millones de dólares, le dan 40, ¿no? No solamente trata de salvar una situación para ser reelecto, como un asesor de Trump confesó, sino que garantiza de esa manera tener arrinconada a las fuerzas sociales y económicas del país para hacer lo que los pliegos del Fondo Monetario Internacional demanden. Entonces, voy a terminar acá con esto porque me parece que es la base de lo que en este momento la lógica neocolonial e imperial de Estados Unidos utiliza para disciplinar y para limitar nuestras capacidades de desarrollo histórico y futuro, que es, hoy se llama criminalización de lo política, utilizando a vectores, operadores judiciales y medios corporativos, hegemónicos, empresariales, pero mañana podrán ser otros alfiles. Entre estos alfiles, por supuesto, hay otros menores, pero también muy relevantes, como por ejemplo la DAIA, ¿no? La DAIA funcionando como tándem, como, con una cobertura de legitimidad basada en el holocausto, en la Shoah, en el antisemitismo. Entonces, cualquier cosa que uno le diga a la DAIA, pareciera, es decir, lo que estás haciendo es una canallada de perseguir a Cristina, etc. Entonces salta Waldo Wolf y dice, vos sos un antisemita. Bueno, enhorabuena, unos miles de compañeros hemos constituido en el 2015 el Llamamiento Argentino Judío, en todo caso como mascarón de proa para poner en evidencia que de ninguna manera se le puede decir antisemita o judiofóbico a alguien que defiende los intereses nacionales y cuestiona las políticas de articulación con la derecha israelí y la embajada norteamericana, que utiliza un viejo sello que se formó en 1935 para luchar contra el fascismo y que hoy le es absolutamente funcional. Bueno, lo dejo ahí. Muchísimas gracias, realmente maravilloso, un pantallazo histórico, sociopolítico, un repaso realmente muy profundo, muy rico. Realmente gracias Jorge Elbaum, que es sociólogo, periodista, integrante del movimiento argentino judío por los derechos humanos. Ahora vamos a ver un video muy sencillo, muy corto, que nos introduce también, junto por supuesto con toda la exposición de Jorge, en la temática del lawfare, tratando de tocar los distintos puntos y tratando de desnudar en una imagen, una sucesión de imágenes animadas, lo que es ese lawfare. Lo vemos. Alejandro, ¿lo tenés vos o lo paso yo? Pasalo vos porque no lo descargué, no lo tengo. Bueno. Gracias. Manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Designación de jueces vinculados a determinados intereses. Uso de testigos poco confiables. Determinación de condenas decididas de antemano en los medios sin sentencia judicial. Todas estas características corresponden a un proceso que se denomina lawfare, usar o abusar de la ley logrando un objetivo político destituyente. Consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político. Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre el adversario y su entorno, haciéndolo vulnerable a acusaciones sin pruebas. A través de expertos que manejen el lenguaje jurídico, buscan deslegitimar y perseguir personas públicas populares opuestas a los intereses que se quieren privilegiar. Al Poder Judicial
se lo combina con un rol importantísimo de los medios de prensa que accionan sobre la opinión pública. Lo que se busca es lograr que el adversario pierda apoyos y también que no disponga de posibilidad de reacción. Actualmente está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos con proyectos económicos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas. Para defender la democracia que el método Lawfare pone en riesgo, es importante desenmascarar estos procesos judiciales y detectar cómo están accionando en América Latina. Muchísimas gracias. Era una pequeña síntesis para introducirnos a nuestra panelista, Graciana Peñafort, que en un acto que demuestra su enorme humildad, me dijo, solo presentame diciendo que soy abogada. Bueno, una gran, querida y representativa abogada de infinitas causas, justamente, del lawfare, que ha desenmascarado el lawfare, que tuvo exposiciones realmente históricas, y bueno, que ahora nos va a hacer su exposición referida justamente a la temática lawfare. Buenas tardes, Graciana. Te escuchamos. Estaba muteada, perdón. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Tal vez hablar de estos temas son mis temas favoritos para discutir y para explicar, y agradezco la oportunidad, sobre todo porque en mi casa ya no me aguantan más cuando empiezo a hablar de esto, entonces es mi cuota de poder hablar de esto tranquila, por lo menos un rato. Lo segundo, agradecerles lo que les dije, la exposición, y decirles que me parece importante este tipo de charlas en este tipo de etapa del país, porque yo tengo esta sensación, lo escribí hace poco, mientras discutimos cosas que son súper urgentes, la economía, las vacunas, cosas que nadie va a discutir la urgencia, también nos olvidamos de otras urgencias porque son menos visibles. Y la calidad institucional es una urgencia. Lo que pasa es que no se nota tanto. No se nota tanto. Aunque vemos sus falencias todo el tiempo. Voy a hablar, pienso en voz alta y digo cosas como que, claro, la economía es una urgencia, pero cuando la urgencia es política, vemos cómo el Poder Judicial, impulsado por la política, se mete en la economía. Nos pasó con dólar futuro. Todos sabemos que la causa dólar futuro era una causa para presionar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a devaluar. Como no lo consiguieron, tuvieron que evaluar quienes vinieron después de su gobierno. Pero el objetivo era usar la justicia para presionar a un gobierno para devaluar su moneda. Les decía las vacunas, ustedes miren cuál fue la reacción de la oposición frente a la campaña contra las vacunas, es decir, empezaron diciendo denunciando al Poder Ejecutivo respecto a que las vacunas eran un veneno, y terminan denunciando absolutamente todo, hasta las cosas más absurdas, ya era absurdo lo del veneno, pero es decir, las cosas más urgentes de la Argentina también se vinculan con un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y se vinculan de una manera poco sana. Porque hoy el Poder Judicial es una forma de presionar a los gobiernos democráticos a través de la conducta que llevan adelante sectores de la política y sectores del menos democrático de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. A esto voy a agregar, porque aparecen y están siempre detrás, sin duda el poder económico, círculo rojo, poder permanente, llámenlo como quieran. Cuando hablo de estos promotores del lawfare, estoy hablando de personas y de grupos de personas que no se definen sino como un grupo de intereses, cuyo objetivo es privilegiar, cuidar, proteger esos propios intereses
Y el problema que tienen esos intereses es que en general se pasan en detrimento de otros intereses, en general los de la mayoría de la población. ¿Por qué hago esta explicación? Porque tengo la horrible sensación que siempre que hablamos de lawfare parece que estamos hablando de políticos y de jueces. Y cuando hablamos de lawfare estamos hablando bastante más que de políticos y de jueces. Estamos hablando de una estructura de dominación de la sociedad. A mí me gustó mucho el video en cuanto plantea un objetivo del lawfare, que es precisamente afectar a determinado tipo de líderes, supongamos que políticos, pero me parece que también no solo es afectar la conducta del señor que en su momento, de la señora que en su momento son objeto de maniobras de lawfare, sino además también afectar la conducta de la sociedad, que frente a un discurso falsamente ético, opta por avergonzarse de decir públicamente que apoya determinada política o a determinados políticos. Y entonces se vuelve una estrategia de control social. Voy a decir algo que asumo puede ser discutible, pero yo lo veo claro. Yo siempre creí que la escena de la inverosímil, ¿no? de López saltando el muro de un convento, fueron escenas creadas casi cinematográficamente, no solo para afectar la confianza en el kirchnerismo, o como espacio político, sino no solo para afectar la confianza en los dirigentes, que son parte del kirchnerismo, sino básicamente también para afectar la confianza de quienes apoyaban ese movimiento, ese espacio político. Porque yo les pregunto, imagínense el señor que se peleaba en la sala de profesores, o el pibe que se peleaba con sus tíos gorilas en la mesa del domingo, teniendo que defender al kirchnerismo y todos sus detractores diciéndole que López, los bolsos. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Se calla. Tal vez sigue pensando lo mismo, pero se calla. Deja de tener una participación activa en la defensa de aquellos proyectos políticos en los que cree, porque está avergonzado. Y eso también es un mensaje, un modo de disciplinamiento directo sobre quienes son ya no dirigentes políticos, sino sujetos políticos identificados con un determinado sector. Logran callar esas voces, avergonzarlas, quitarle los estímulos para poder hablar. Y yo creo que nos va a pasar, por lo menos es una experiencia personal, pero me parece importante señalar que casi cumplieron su objetivo, porque yo recuerdo muy claramente la época en que tuvimos el lawfare más descarado. ¿Ustedes se acuerdan? A ver, los artistas eran artistas K, los intelectuales eran intelectuales K. Es decir, no sabíamos de qué venían a hablar cuando los escuchábamos en una radio o los veíamos en televisión, pero ya había un estigma que condicionaba a todo aquel que lo fuera a escuchar. Entonces, yo entiendo que haya gente que haya tratado de negar esto, decir yo no soy K, ¿sí? No porque sean malas personas, sino porque no tenían la fuerza para enfrentar este mecanismo de disciplinamiento social destinado a que las personas, cuando hablan, cuando emiten su opinión, no se refieran a aquellos temas que no debían referirse según quien maneja el criterio de opinión pública, que no es opinión pública, sino opinión publicada. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué hablo de esto? Hablo de esto porque es importante entender que aunque las víctimas del lawfare, o cuanto menos las víctimas directas, son dirigentes políticos, sociales, sindicales, víctimas del lawfare somos todos. Porque todos somos víctimas de las maniobras que se desarrollan en la esfera del debate público a través del lawfare. Vamos de vuelta, y yo quiero hacer hincapié. Lo mismo pasó con las escenas de la Rosadita. Y a mí siempre me pareció muy una escena triste pero divertida. Yo me acuerdo la certeza del dinero del bolso de López. ¿Saben cuándo se acabó ese dinero?
esa preocupación por dónde era el origen de ese dinero? Cuando detectaron el origen, porque había fajos precintados que identificaban el banco y el banco sabía en qué época había tenido ese fajo. Bueno, la preocupación por el origen del dinero de los bolsos de López se acabó en el mismo instante, y verán que nunca más salió, en que la justicia tomó conocimiento que los fajos que estaban en los bolsos de López habían estado, antes de llegar a los bolsos de López, en un banco que se llamaba Finansud. Decían, pero ese era Cristóbal. No, no, en el banco Finansud, cuando el banco era dirigido por Sánchez Caballero. Ustedes no saben quién es Sánchez Caballero, les voy a contar. Es un empresario que además tuvo la curiosa condición de ser el contador de Boca Juniors en la época de Mauricio Macri. Cuando esa noticia, cuando esa información llegó al Poder Judicial y por consiguiente a los medios de comunicación, se acabó toda la preocupación sobre cuál era el origen de los fondos que había en los bolsos de López. A mí me importa bastante poco, y creo que a ustedes también, de lo que sea de López, pero lo que yo necesito señalar y que quede claro es que cuando hay lawfare, lo que hay es manipulación de la información. Es una estrategia de dominación social que solo se produce con manipulación de la información. De manera que algunas escenas de lo que se discute en términos judiciales, toma estado público, repercusión pública, y otras cosas desaparecen de la discusión pública. Esa manipulación de la información también es manipulación de sentido, de qué vamos a ver, porque yo necesito expresar esto. Todos nosotros estamos convencidos que conocemos muy bien el mundo. De hecho, todos nosotros podríamos asegurar que vimos cómo bombardeaban un país, porque lo vimos en televisión. Pero lo que nos olvidamos es que cuando vemos televisión, parece que vemos, nuestros ojos nos aseguran que vemos. Pero ¿qué vemos? O mejor dicho, ¿a quién vemos? Hay alguien que elige dónde poner la cámara y elige lo que vemos. Ejemplo sencillo. Si yo en el próximo partido de fútbol, bueno, ahora no hay partidos con presencia, digamos, con presencia de público, pero si en los viejos partidos de fútbol yo ponía la cámara en el arco, lo que veía era un hermosísimo espectáculo deportivo, con goles, con emoción. Si en el mismo partido yo ponía la cámara en la hinchada, lo que veía era hechos de violencia social, drogadicción, etc. El partido es el mismo. Pero lo que nosotros creemos del partido, el sentido que nosotros construimos del partido no es el mismo, porque depende de quién pone la cámara, es decir, de dónde se subraya, de dónde se pone un eje. Bueno, esa sutil diferenciación, el lawfare la lleva por delante, nos convence que el ojo, que lo que estamos viendo en televisión es lo que vemos, es lo único que vemos. Y lo que nos ha enseñado la experiencia es que en el lawfare lo que vemos en general es absolutamente ínfimo. En estos días estamos discutiendo en tribunales una de las causas para mí más paradigmáticas que tuvo el lawfare en la Argentina, que es la causa Memorándum con Irán. Yo me acuerdo lo que vimos, que habían caído las alertas rojas, que traición a la patria, muchas personas muy indignadas diciendo que unos pocos dirigentes habían llevado adelante un delito aberrante contra la nación. Y además destinado a cubrir otro delito aberrante como fue el atentado a la AMIA. Pero les voy a decir lo que no vimos y que pasaba mientras nos mostraban todo esto y saturaban nuestras pupilas y nuestros oídos con esto. Lo que no vimos es que el Poder Ejecutivo, que tiene prohibido intervenir en materia de justicia, estaba interviniendo. Lo que no vimos es que los jueces y fiscales de esa causa se juntaban con el Poder Ejecutivo para permitir la intervención, algo que tenía prohibido. Lo que no vimos es cómo acordaron adebrir la causa. Nada de esto trascendente, que es lo realmente trascendente para la vida institucional del país. Todo eso, grosero, no lo vimos. Solo vimos el espanto impostado de algunos frente a una causa que a la postre no solo generó una enorme incertidumbre, hoy lo decía Suaín, hoy embajador en Rusia,
que él como miembro de Cancillería sabía que desde la causa Memorándum, para mucha gente del mundo internacional que lleva adelante las relaciones diplomáticas de otros países, era un problema juntarse con un funcionario de Cancillería argentino, porque no sabía en qué momento, por esa reunión, podía tener un problema judicial. Porque esa es otra de las características, aunque suene reiteratorio, del lawfare. El lawfare es un mecanismo de dominación destinado a callar diálogos posibles, conductas posibles, destinado a condicionar el libre accionar de las personas, sobre todo en términos políticos. Lo que me parece importante, y esto hay que marcarlo y creo que hay que trabajarlo además, es entender cómo funciona el lawfare. Yo no les voy a hablar de los acuerdos judiciales, supongo que a mí me parece un tema apasionante, pero puedo entender que para el resto de las personas no, porque yo soy abogada y encuentro los problemas de papeles apasionantes, pero no le puedo exigir semejante perversión a todos los que me escuchan. Pero me parece que sí está bien entender cómo funciona el lawfare, no como estrategia judicial. Si quieren, después hablamos de eso, pero cómo funciona el lawfare sobre nosotros, los ciudadanos, porque repito, si bien las víctimas que sufren en primera persona el lawfare son los perseguidos, nosotros también sufrimos y vemos cómo se cercenan nuestros derechos. Repito, cuando hay lawfare perdemos el derecho a opinar, perdemos el derecho a defender aquello en lo que creemos, perdemos el derecho a llevar adelante relaciones diplomáticas con otros países. Y finalmente perdemos algo que es muy grave. Perdemos el sentido de algo que es muy caro para la Argentina. Miren, a la Argentina le ha costado, entre otras cosas, 30.000 desaparecidos y una horrible historia de tragedia, de muerte, de abuso del Estado, de violación de los derechos humanos. Tener la certeza que la forma más legítima de gobierno que tenemos es sin duda la democracia. Pero además de esto, de esta enseñanza importante, también hemos aprendido, y esto creo que la lección más grande la dieron las madres y las abuelas, que no es viable el ejercicio de una justicia privada, que privilegie la venganza o el enojo por sobre la salud institucional. Y no lo enseñaron las madres, porque las madres pelearon mucho tiempo para que se llevaran adelante los juicios que hoy se llevan adelante. Pasaron por la ley de amnistía, por indulto, pasaron por un montón de situaciones que podrían haber puesto en crisis su vocación pedagógica de la democracia. Pero ni madres ni abuelas siguieron ese camino. Siguieron apostando al Poder Judicial como gran árbitro que va a resolver los conflictos. Y esto hay que tenerlo presente. Pero además, apostaron a algo que se llama garantías constitucionales, es decir, la posibilidad de resolver los más salvajes conflictos. Pensemos que son personas que están buscando a un familiar que fue secuestrado, fue desaparecido, con la certeza que tal vez lo torturaron, que finalmente lo asesinaron y que tal vez antes lo hicieron tener un bebé y secuestraron a ese bebé. Imagínense si esas personas no tienen el legítimo derecho de estar muy enojadas, el legítimo derecho de no querer ninguna garantía para las personas que llevaron adelante esas tropelías sobre personas que ellas mismas querían mucho. Pero en lugar de caer en ese lugar común, fácil, supongo que hasta justificable, siguieron apostando a las garantías constitucionales, al Estado de Derecho, y que ninguna acción que tienda a reparar esas aberraciones que se cometieron pasara por alto las garantías constitucionales, sobre todo de los defendidos, o en este caso de los acusados. Y acá me parece que hay que hacer hay que pararse un segundo. Yo les decía que el lawfare nos tiene también de víctimas a nosotros, quienes no somos víctima directa. Por ejemplo, hay una construcción de sentido en el lawfare que nos convierte a todos nosotros en jueces. Entonces todos creemos saber la verdad sobre una resolución judicial. Y sin discutir que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos adentro un criterio de justicia, de bien y de mal. Tampoco puedo desconocer que ese criterio de justicia, de bien y de mal, tiene un procedimiento para llegar a una certeza judicial. Al convertirnos todos en jueces, lo que hacen es que nos arroguemos el derecho de decidir
qué es lo que está bien o está mal en términos judiciales. Y entonces ya no discutimos la verdad, discutimos si tenemos razón. Entonces ya no discutimos si Juan Pérez es culpable o inocente. Discutimos nuestra posición sobre Juan Pérez. Porque nosotros, que muchas veces no tenemos contacto con las causas judiciales, no conocemos lo que está pasando dentro del expediente, y déjenme decirle, experiencia de vieja abogada. Si hay algo que nos enteramos poco es lo que está pasando dentro de los expedientes. Pero al margen de eso, nosotros generamos una idea de qué es esa causa y dictamos sentencia. Y después ya no estamos defendiendo la verdad judicial, no estamos defendiendo la verdad probada judicialmente. ¿Saben lo que terminamos defendiendo? Nuestra opinión sobre eso. Eso pasa cuando nos convertimos en jueces. Ya no pasamos a evaluar objetivamente, sino a tener que defender un criterio que nosotros caprichosamente hemos fijado. Cuando digo caprichosamente no digo defectuosa, pero es caprichoso. Para poder decir si alguien es culpable o inocente, hay un proceso. Y para poder intervenir en ese proceso, cuanto menos hay que conocerlos. Y yo nos pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos emitido opinión sobre procesos judiciales sobre los que no hemos visto ni un papel? Yo lo he hecho. Y después tengo que pensar, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy haciendo lo mismo que cuestiono. Y esto es importante. Pero además, y acá voy a plantearlo así. Además de que cada uno de nosotros se convierte en un juez, aunque muchas veces no conozcamos la causa, y pasemos a defender una opinión y no una certeza judicial. Pasa algo más. Cuando nos presentan demonizados a determinados dirigentes que son víctimas del lawfare, al presentarlos tan demonizados, consiguen que muchos de nosotros, o que muchos, crean que son tan malas personas, que merecen tanto castigo, nota, todavía no hay condena, pero convencen que merecen tanto castigo, que de algún modo legitiman las prácticas más barbáricas que hoy puede llevar adelante un Estado democrático. Así, por ejemplo, frente a la presunción de inocencia, establecen la presunción de culpabilidad. Dicen cómo. Para ser claro, ¿ustedes saben que la indagatoria es el primer acto de defensa que tiene alguien? Tal vez los que sean abogados sí, pero hay mucha gente que no lo sabe. Ahora explíquenme por qué es una noticia que Juan Pérez o Cristina Fernández de Kirchner sea convocado a una indagatoria. Porque el acto de defensa lo han convertido por estigmatización y demonización en una acusación. O sea, el acto institucional y legalmente pensado para que alguien pueda defenderse ante una acusación judicial se convierte, de base del discurso de lawfare, en acto de condena. Ustedes se dan cuenta cómo, digo, y estos criterios los incorporamos y trabajamos todos los días con ellos. ¿Qué más, Pati? ¿Qué otra consecuencia tiene, por ejemplo? Cosas tan sencillas como que nos olvidamos de las garantías más básicas. Digo, más allá de la posición personal que uno pueda tener, si a cualquiera de nosotros nos detuviesen en pijama, descalzos, en nuestra casa, nos escandalizaría. Y voy a ser claro, si a cualquier persona le hacen eso, le escandalizaría. Pero eso pasó en la Argentina. Y la gente con cierto criterio de morbo consume esas imágenes. ¿Y qué significan esas imágenes? Significan, en primer lado, que lo que le está, al mostrar eso sin cuestionarlo, está diciendo tres cosas importantes, esa imagen. Por un lado, que esa persona es tan culpable que no merece ningún tipo de respeto. Voy a dar un ejemplo. Esto que pasó, estoy hablando de la detención de Vudú, no es muy distinto a lo que ahora sigue pasando, ya no en un tema de lawfare, con los enfermos mentales. O sea, vimos hace poco el caso de Chano. Yo no sé ni quién es Chano, o sea, sé más o menos quién es, no sé qué hizo, pero lo que sí sé es que miren cómo funcionó. El señor estaba teniendo una crisis psicótica, que es un problema, es una enfermedad, no es un estado de no salud, y en lugar de darle la contención necesaria, le dispararon. Y la excusa y la explicación es que les dispararon porque el señor estaba incontrolable. Y mi pregunta básica es, ¿y si tenía un problema de salud mental?
En lugar de llamar a la policía, ¿por qué no llamar a una institución especializada? Pero entonces, así como el enfermo mental pierde el derecho a ser tratado conforme su condición de persona con un trastorno mental, el detenido lawfare pierde su condición de persona y puede ser tratado de cualquier manera. ¿Y saben qué? Esto se empieza a producir sistemáticamente. Yo lo vi pasar, y creo que todos nosotros lo vimos pasar, cómo naturalizaban cosas espantosas. Es decir, lo normal es que te llamen a brindar declaración indagatoria y después, si no podés explicar aquello que te preguntan, tal vez sea detenido. No, acá es al revés. Te detenían para que brindes la declaración indagatoria. Tenías designado un abogado, digo, porque a mí lo que me espantó de la detención de Vudú, digo, más allá que es mi amigo, por supuesto me afectó mi emotividad, lo que me espantó es cómo naturalizamos que en lugar de poder ir a la declaración indagatoria y poder defenderte, la conducta del Poder Judicial actuando en lawfare fue detener a alguien para que haga la declaración indagatoria. ¿Ven lo absurdo que es? Cómo las cosas más básicas del sistema democrático, de justicia, quedan tremendamente afectadas por el sistema de lawfare. Entonces voy a decir algo que hasta ahora he guardado, pero que voy a enunciarlo. No les voy a contar a ustedes, que lo saben y lo vienen discutiendo de este tema, esta es la segunda charla sobre el tema, que el lawfare necesita de miembros del Poder Judicial que se plieguen por las causas que sean a llevar adelante estas maniobras. También necesitan políticos que garanticen a los miembros del Poder Judicial la posible impunidad respecto a lo que hacen como judiciales o como miembros del Poder Judicial del lawfare. Pero voy a decir un socio, así como hablé del poder económico, permanente, círculo rojo que está detrás, voy a hablar de un socio que hasta ahora no he hablado y que es muy importante para llevar adelante el lawfare. Y lo voy a decir así. Como el lawfare no solo trabaja sobre lo judicial, sino que apunta directamente a la construcción de sentido que los ciudadanos tenemos sobre lo judicial, es imposible llevar adelante lawfare o maniobras de lawfare sin la participación necesaria de los medios de comunicación. Porque son ellos los que construyen esta noción de falta de derechos, de culpabilidad presunta, de ausencia de garantías. Y a mí me parece que por eso es tan importante discutir los temas vinculados al armado y a la persecución judicial. Porque está claro que con medios de comunicación que legitiman todo tipo de garantías, todas nuestras garantías constitucionales están en peligro. Porque entonces nuestras garantías ya no dependen de un juez que las defienda, de un fiscal que las respete y de un defensor que las promueva. Dependen de qué lado o qué enfoque hacen de nosotros unas cámaras de televisión, un par de grabadores, un editorial del diario. Y a mí eso me preocupa tremendamente porque eso también me parece una degradación enorme de la democracia. Miren, el más aberrante de los delitos y el más aberrante de los delincuentes merecen defensa, no porque sean buenos, ni porque nosotros seamos buenos al considerar eso, sino porque negar esos derechos tan básicos no es propio de los gobiernos democráticos, quienes consideraban culpable a la persona mucho antes de conocer de qué la estaban acusando, quienes llevaban adelante sistemas barbáricos de detención y de obtención de información. No fueron los gobiernos democráticos, fueron los gobiernos dictatoriales. Y voy a repetir, nosotros en algún momento, yo agradezco, pero afortunadamente los argentinos nos dijimos basta eso, basta los gobiernos que desconocen la Constitución. Pero nos olvidamos, o tal vez sea lo que nos queda pendiente, que no solo los gobiernos desconocen la Constitución, sino que también muchas veces los grandes poderes de una sociedad desconocen la Constitución o actúan como si la Constitución no existiera. Y a mí eso es lo que me preocupa ahora, porque, repito, yo empecé diciendo que todos hablan de economía y de vacunas, y yo creo que es muy importante hablar de eso, pero tan importante hablar de eso también es hablar del modelo de país que queremos y cómo queremos vivir. A veces pasa cuando se discute el tema de la pena de muerte, yo he discutido como abogada muchas veces este tema, en general, los que están a favor de la pena de muerte
lo hacen desde un lugar casi de certeza que jamás van a ser objeto de una causa judicial donde se les pueda aplicar la pena de muerte. Y yo lo entiendo, lo hacen de una suerte de superioridad social, presuntamente ética. No cuestiono a quienes quieren pena de muerte, pero jamás he visto a alguien que podría ser sujeto de la pena de muerte defender la pena de muerte. Porque así son ciertos tipos de lógicas que vemos en la sociedad. Y por eso me parece tan importante que en el periodo electoral no solo hablemos de economía, no solo hablemos de vacunas. Me parece que es importante hablar de la calidad institucional, porque es otra cosa que yo no puedo soslayar. Más allá que ahora pareciera que hay un sector del Poder Judicial que parece haberse olvidado de llevar adelante el lawfare. Es muy difícil que las personas cambien radicalmente. En general, cuando alguien cambia de la noche a la mañana, tendemos a pensar que ese cambio no es real, no es sincero y sobre todo no es duradero. Ahora el Poder Judicial nos quiere ofrecer, por un lado, la cabeza de Macri, para que miremos a Macri, para que miremos al macrismo, y no miremos quienes permitieron la persecución tan espantosa que significó los 4 años del lawfare macrista. Yo ese trato tiendo a decir no lo quiero, porque no lo quiero. Porque ¿saben qué? La única certeza que nos da un Estado de Derecho y una Constitución plenamente vigente es que no va a importar quién gobierne si tenemos garantías que van a ser respetadas por todos. Y lo que no garantiza este Poder Judicial es que todos tengamos acceso a esas garantías. Entonces, yo no quiero castigar a los actores políticos y olvidarme de los actores institucionales. No quiero que me entreguen la cabeza de Macri en una bandeja de plata y guarden la cabeza de todos aquellos que hasta hace 2 años perseguían sin piedad y enjuiciaban sin ninguna garantía. ¿Por qué señalo esto? Porque veo este tema ausente. Han logrado decir que hablar de esto es malo, no conviene políticamente, porque hay cosas más urgentes. Miren, a mí se me ocurren pocas cosas más urgentes en una sociedad que poder garantizar que en la discusión de modelo de país que vamos a buscar y que vamos a construir, tengamos la certeza que no importa quién gobierne, la Constitución siempre va a estar vigente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que un relato conmovedor realmente profundo. Te voy a presentar a nuestros compañeros que están viendo tanto el Facebook como el chat, donde ya ha habido algunas preguntas para hacer. Yo voy a abusar también un poco de mi posición dominante. No, porque creo que se hizo y también aprovechando la presencia de Jorge, hiciste un comentario sobre memorándum, y creo que, bueno, Timerman es realmente ha sido un emblema en todo sentido. Creo que realmente el escarnio que se hizo contra una persona de un valor humano, bueno, enorme, y que tuvo un rol político-social realmente importantísimo, habla de hasta dónde pudo llegar el lawfare y el escarnio de una persona. Y creo que también sería interesante quizás en algún momento que ambos puedan decir alguna palabra sobre este tema. De todas formas, los dejo un poco con Roxana y con Alejandro Anania, con Roxana Pérez y con Alejandro Anania, que están viendo Facebook y todo. Y si quieren, mientras tanto, mientras los compañeros repasan las preguntas, nos pueden hacer, por favor, algún comentario justamente sobre memorándum con Irán y este tema clave que fue el trato que se le dio, o el destrato que se le dio a Timerman. Mira, yo voy a hablar, no voy a hablar tanto, porque me pasa esto, cada vez que tocan el tema Timerman, yo indefectiblemente termino llorando, y como estoy pasando
por la audiencia que me hace revivir, digo, cada cosa que pasó, lo tengo muy a flor de piel, en general trato de controlarlo mejor, estos meses no han sido los más fáciles de controlar. Pero sí voy a decir algo, yo lo expliqué hace un rato. Imagínense lo que fue el lawfare. Digo, ya no estoy metiéndome en la cuestión jurídica, que creo que está clara ya para casi todos. Vimos a comunicadores sociales y a dirigentes políticos justificar que una persona no pudiera acceder al tratamiento médico. ¿Se dan cuenta cómo se pervirtieron nuestros valores? Cómo los discursos de culpabilización que lleva y de estigmatización que lleva adelante el lawfare son nefastos? Porque a mí, yo, como todo, lo judicial uno puede manejarlo, por lo menos yo puedo entenderlo, porque ese es mi universo. Pero Juan Pérez estaba de acuerdo, festejaba, que alguien no podía acceder a un tratamiento contra el cáncer. A ver, esa naturalización del espanto y esa naturalización de la crueldad es lo que a mí me parece más grave. Yo tiendo a asimilar este tipo de conductas a discursos de odio, otro día si quieres charlamos de eso. Pero lo que voy a señalar es cuando vos llevas a la persona a justificar semejante tropelía, el daño que provocás en el tejido social es tremendo, porque este tipo de discursos lleva mucho tiempo construirlo. Mire cuánto tiempo nos llevó a los argentinos construir un discurso democrático. Pero destruirlos es muy fácil, bastan 3, 4 años de un discurso parejo de culpabilización y estigmatización para que la gente deje de defender cosas que defenderíamos para cualquiera. Que pueda acceder a un tratamiento médico, lo defenderíamos para cualquiera. Bueno, esto es lo que pasó. Y yo voy a decir algo, porque hay que decirlo. Yo estuve muy enojada sigo muy enojada, pero estaba realmente muy enojada, sobre todo, Jorge lo pudo ver, sobre todo en los últimos meses de vida de Héctor, cuando él vuelve a Estados Unidos sabiendo que ya era demasiado tarde para él y que se iba a morir. Y yo nunca me voy a olvidar algo que me machacó todo el tiempo Héctor Timerman. Me decía, mira, a mi papá la dictadura lo detuvo, lo torturó, y finalmente, porque era Jacobo Timerman, lo dejó salir. A mí, en democracia, me pasa esto. ¿Sí? Lo que hay que hacer es que el Poder Judicial cambie, porque si no, dentro de 30 años, vas a estar defendiendo a mi hija. No se trata ni de Jacobo ni de Héctor, se trata que esto cambie, no podemos permitir que estas cosas pasen en nuestro país. ¿Sí? Entonces, sacate el enojo, porque tu enojo va a hacer que vayas directo contra la persona que me hizo esto. Y no es la persona que me hizo esto, no es la persona que me dictó la preventiva o que me la confirmó. El problema es el sistema que permite que eso pase. El problema es que yo apelo y no hay nadie que revise lo que decidió otra persona y me explique que tengo derecho a hacer mi viaje para curarme. Eso no es una persona, eso es un sistema. Y a mí me costó mucho entenderlo, pero me pareció tal vez la más importante enseñanza de esos meses, es que no hay que enojarse con las personas, hay que cambiar los sistemas que nos convierten en este tipo de personas horribles que quieren ser jueces, sea para vengarse, sea para lastimar. Gracias, Graciana. Damos paso a los compañeros. Está tanto Alejandro Nania como Roxana Pérez, que están con preguntas de chat, Facebook, estamos transmitiendo también así que bueno. Primero le quiero contar a Jorge y a Graciana que, bueno, las felicitaciones, los saludos, las compañeras y compañeros de Zárate, de Neuquén, de San Juan, de Chaco, realmente, bueno, genias, brillantes, ambos,
Digo, realmente la gente está absolutamente también agradecida por traer estos temas para que podamos debatirlos en conjunto, y también muchas preguntas. Yo voy a hacer una que la voy a modificar un poquito porque es un tema que me interesa. Y dice, Graciana, ¿se va a lograr la reforma judicial? Y yo le pregunto a Graciana si se va a lograr la reforma judicial con perspectiva de género. Mira, yo creo que hoy es imposible una reforma judicial que no tenga perspectiva de género. Digo, tendrían que pasar cosas muy graves para que avanzara una iniciativa legislativa sin perspectiva de género. No quiere decir que vaya a ser la que nosotros queremos, pero a mí es un optimismo muy asentado en la realidad. Yo creo que cualquier reforma que avance en materia judicial va a tener una mirada de género. Ya no es viable, ya no es posible para la política argentina omitir la perspectiva de género en algunos temas. Eso es la buena noticia. ¿Vamos a lograr la reforma judicial? Signo de interrogación. También en eso interviene una enorme correlación de fuerzas y algo que es una bendición, pero también es una maldición. Permítanme decir algo que probablemente es sesgado porque es mi lado más sesgado. Yo siento que el peronismo tiene un especial respeto a las normas democráticas. Si no fuera un gobierno peronista, tal vez lo más probable es que directamente aplicaría un DNU, porque no es ningún tema que no pueda no ser discutido, y sacaría un DNU, como pasó con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que desarmaron 2 organismos y armaron uno, y a nadie le importó demasiado. Pero, bueno, yo agradezco que nuestra dirigencia política no tenga esos criterios, pero en este momento es una maldición. Dependerá de la correlación de fuerzas, porque no se trata solo de aprobarla legislativamente. Ustedes verán, todavía tenemos problemas en la Cámara de Diputados para que pase la pequeñita reforma judicial que hasta ahora se llevó adelante, sino que también va a depender precisamente de cuánto se van a aferrar a sus privilegios y a sus posibilidades los miembros del Poder Judicial, que tal vez trabajen activamente para que pase con la reforma judicial lo mismo que pasó con la que impulsó Cristina, que convertía en letra muerta a través de inconstitucionalidades, cautelares y cosas similares. Pero yo creo que más temprano que tarde vamos a tener una reforma judicial. ¿Y saben por qué? Porque en la Argentina siempre ha pasado lo mismo. Cuando pierde crédito el Poder Judicial, finalmente la política se anima a hacer la reforma. Y una vez que hagamos la reforma, que yo creo que va a pasar, no sé si va a ser la que más me guste, pero va a pasar. Una vez que suceda eso, lo segundo que va a suceder es que todos nosotros vamos a tener que movilizarnos activamente para protegerla. Y cuando digo protegerla, es protegerla precisamente del Poder Judicial. Porque van a intentar torcer la letra para que no diga lo que dice. Y ese va a ser un problema. Pero hoy, te diría, para que salga la reforma judicial, lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestra paridad política para poder presionar como ciudadanos para que la aprueben. Esta o cualquier otra que quieran hacer. Bueno, gracias, Graciana. Un minutito, hay preguntas justo que se vinculan con eso que estabas comentando vos, con el tema de la correlación de fuerzas y con la ley de medios, pero quiero decir 2 cositas. Una, pasarle la palabra a Eduardo Sigal, que se tiene que retirar y te quiere saludar. Eduardo Sigal es el presidente de la Fundación Acción para la Comunidad, que es quien organiza este evento, esta charla, este conversatorio con los equipos técnicos, y nos están acompañando el Frente Grande, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la CTA Avellaneda, SUTEBA Buenos Aires, FETIA, este es chiquitito, Barrios por la Memoria y Justicia de Lomas de Zamora, estamos transmitiendo por la TV Sindical, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Argentina. Digo, estos son los organismos que nos están acompañando, pero lo dejo a Eduardo, si estás por ahí, Eduardo. Estoy. No, muy breve. Graciana, Jorge, la verdad, no quería interrumpir, pero tenía programado de hacía mucho tiempo, 19:30, otro Zoom, digamos,
Entonces, quería aprovechar para saludarlos, para agradecerles, decirles que realmente lo que escuché hasta ahora es brillante. Venimos en un ciclo sobre el tema lawfare. Vamos a continuar en los próximos días. Y como decías vos, Graciana, es bueno que en el marco de la campaña electoral no perdamos la brújula y que vayamos viendo las cuestiones de fondo y que las de coyuntura no nos tapen esas cuestiones. Yo creo que es muy importante, sobre todo para cuadros políticos, para dirigentes sociales, poder ir profundizando en esto, porque el desarrollo de la política es precisamente un desarrollo, no es un acto único, no es simplemente un debate, no es simplemente un accionar, no es simplemente una huelga, una lucha o una elección. Es un proceso que requiere de una fuerte participación popular que garantice transformaciones. Y me parece que ese es el compromiso principal, y para que esas transformaciones se den necesitamos muchos cuadros muy formados para que el debate se multiplique en centenares de miles y no solamente entre nosotros los que hoy estamos comprometidos. Gracias Jorge. Bueno, con Jorge nos vemos más seguido, nos cruzamos en muchos lados. A Graciana hace un tiempito que no te veía, pero la verdad, una alegría escucharlo. Gracias. Gracias a vos. Bueno, hola a todos. Les voy a pasar un poquito acá. No tenemos preguntas en el Facebook, pero lo que sí tenemos es personas que saludan, dicen que coinciden totalmente con Graciana. Si una prensa cómplice no existiría lawfare, impecable. También lo saludan a Jorge, muy claro, lo felicitan. Y desde otros lugares que están mirando nos mandan sus saludos. Y un poquito que estábamos hablando recién, escuchábamos a Graciana que hablaba de la correlación de fuerzas y a Jorge que hablaba sobre la cuestión un poco más de perspectiva histórica, sociológica. Voy a leer una pregunta. ¿Cuáles son las posibles acciones que puede tomar un gobierno nacional y popular sin esperar esa famosa correlación de fuerzas y sin que tampoco eso se venga en contra como algo perjudicial, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que podría estar en condiciones para hacer, un poco forzando esa frontera tan famosa de la correlación de fuerzas sin que eso se vuelva una caída? No sé si Jorge y Graciana que nos pueden decir. Gracias. Yo breve y le paso a Jorge. Porque saben que castiga mucho este gobierno por lo que no hace. Y yo sé que en materia de lawfare ha hecho algo muy importante en la medida de sus acciones. La regularización de los servicios de inteligencia a través de la normalización de la AFI que lleva adelante Cristina Camaño es para sacarse el sombrero. No van a encontrar nadie que le diga, porque la mayoría de los que opinan les gustaba más la AFI de antes. Y cuando digo eso, también hablo de mucha gente que le gustaba que le llegara información privada, que hubiera espionaje en manos del Estado. Eso no pasa ahora en la Argentina. Yo siempre lo grafico así. Desde que Graciela Camaño y desde que la AFI ya no está al servicio de causas espurias, muchos de nosotros hemos podido hablar por teléfono de nuevo. El teléfono ha dejado de ser un lugar donde hablas en clave. Porque a mí no me importa, mis charlas no tratan cosas prohibidas ni delitos. A mí no me importa que me escuchen. Lo que me asustaba era que me escuchara la AFI y que después blanqueara esas escuchas para acusarme de algo. Entonces, esa pequeña cosa invisibilizada es tal vez la cosa más importante que se pudo hacer sin tener en cuenta la correlación de fuerzas. Y no veo, salvo pocas personas que van a entender y que lo piensan, que esto se celebre lo suficiente. Porque así como castigamos y criticamos cuando no salen las cosas que queremos, estas cosas que en términos políticos y por afectar la relación de fuerza ha sido muy costosa para este gobierno, nadie se la felicita lo suficiente. Ahora lo dejo a Jorge que va a explicar el resto. No, yo comparto lo que dice absolutamente Graciana. Además, tengo un lazo no solamente de coincidencia en relación a Cristina Camaño, sino que la adoro. Así que justamente me cita acá Graciana a otra persona que respeto, que quiero, que me parece entrañable, además de hacer un laburo extraordinario que le da confianza a cualquiera, incluso, y eso es muy llamativo, ¿no? Graciela Camaño es una persona, una fiscal, que le da confianza incluso a quienes se sienten absolutamente
antagónicos de cualquier proyecto nacional y popular. Y eso realmente es maravilloso, y saber que alguien como Cristina está haciendo ese trabajo es realmente muy, muy, muy gratificante. Ahora, el tema de la correlación de fuerzas. El concepto original es gramsciano, ¿no? Viene de cómo pensar cuantitativamente la fuerza de la política, ¿no? Y generalmente cuando se piensa en correlación de fuerzas se olvida el basamento sobre el cual la correlación de fuerzas se construye y se monta. O sea, el poder, no solamente en la Constitución, sino realmente en la vida, radica en la movilización de la gente. Hasta en el nombre de este sistema del cual somos parte, que es democracia, demos pueblocracia poder, remite al poder popular. Es decir, toda correlación de fuerzas se monta mucho más que en una representación parlamentaria, se monta en la capacidad que tienen las grandes mayorías sociales para organizarse, para demandar y para defender. Para demandar y para defender proyectos, políticas, decisiones, etc. Entonces digo, la forma más estratégica de pensar la problemática de la correlación de fuerza es vincular a los proyectos políticos con la movilización popular. Evidentemente hoy, en términos pandémicos, estamos más limitados porque la movilización tiene un territorio prioritario que es el ágora, la plaza pública, la calle, eso que asusta a los sectores minoritarios cuando ven millones de personas en la calle y son capaces, incluso una Corte Suprema, de volver atrás patéticamente de una decisión vinculada al 2x1 a los genocidas. Es decir, nosotros tenemos potencialmente, por mandato histórico, por presencia y por desarrollo, la posibilidad de poder torcer, como se torció una prisión el 17 de octubre de 1945, la prisión de un coronel en aquel momento. Es decir, tenemos esa posibilidad y yo creo que hay que trabajar fuertemente en articular todo esto que obviamente hoy tiene una presencia virtualizada, pero que estamos con cuerpo real presentes para poder ir desarrollando y contribuir con esa movilización social y esa fuerza social acumulada a que no solamente se exprese en el voto y en la representación, sino en la calle y en la organización, que no es solamente la calle, es la militancia, el activismo, el convencimiento de los compañeros, la persuasión, la defensa de intereses mayoritarios. Ahí hay un tema que muchas veces no se aborda porque aparece como sobreentendido. Bueno, no hay que darlo por sobreentendido. El gran poder que tenemos es el poder del pueblo, es el poder de la organización popular, y en la medida de que ese sea realmente el detonante, el más importante, vendrá después la representación como expresión de eso. Bueno, lo tengo que decir, excelente las exposiciones de Graciana y de Jorge, los abrazan desde Lanús, Lomas de Zamora, La Plata, Córdoba, porque si no los nombro después me pasan a mí la factura. Bueno, después queda pendiente la pregunta sobre la ley de medios, cómo recuperamos la ley de medios y cómo decimos basta a las maniobras de los medios comprados por los poderes que atentan contra las democracias y los gobiernos populares. Y después hay una pregunta con relación a la condena de Milagros Salas. Pero bueno, no sé si charlamos un ratito de la ley de medios y pasamos a lo de Milagros. Yo voy a ser breve. Me gustaría decir otra cosa, porque yo trabajé, la ley de medios es uno de mis bebés, pero no la vamos a recuperar, porque pasaron muchas cosas desde que se dejó sin efecto en adelante. Lo que hay que trabajar es una nueva ley que regule Internet, que hoy ha pasado a ser un problema, porque antes no era un problema porque medios de comunicación e Internet estaban separados regulatoriamente y están unidos. Y además no solo están unidos en términos legales, sino además en términos de redes. Entonces, la ley de servicios de comunicación no sirve. Les voy a dar un ejemplo simple. Si sacáramos un decreto restableciéndola, no afectaríamos los oligopolios que hoy hay en materia de redes. Es decir, no podríamos mejorar la condición de concentración de redes que tiene la Argentina, que es un escándalo. Así que esta ley no sirve.
porque los cambios que se operaron desde que se dejó sin efecto hasta la fecha hacen imposible, uno no puede volver, digo, es como, todos tenemos un amor en el pasado al que ya no volveríamos, y no quiere decir que no lo hayamos querido mucho. Con la ley de medios pasa lo mismo, porque el tiempo pasa, dejamos de ser adolescentes y pasan esas cosas. No va a pasar, lo que tenemos que trabajar es por una nueva ley que regule todos estos aspectos que en su momento podían no ser tratados por la ley de medios porque eran aspectos separados, pero que hoy es ineludible tratarlos. Y lo otro que voy a decir, y esto puede que sea antipático, pero hay que decirlo, no tenemos que pensar en cómo vamos a evitar que los medios hagan lo que no nos gusta que hagan. No, lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a tener muchos medios. Lo único que va a evitar de verdad que los medios hagan las tropelías que hacen es que tengamos muchos medios que lo señalen y digan lo que está haciendo, lo que estás diciendo no es cierto. Porque es el único valor real que a un medio le cuesta muy caro en términos sociales. Así que, mala noticia. La libertad de expresión nos obliga a bancar las cosas que no bancamos. Pero ese es un límite democrático que nos permite vivir en sociedad. Y para poder vivir en sociedad y poder opinar es necesario que haya libertad de expresión, aunque no nos guste ni un poquito lo que digan. Lo que hay que hacer es generar muchos más medios para poder hacer un debate público robusto, donde estén todas las voces y donde no 4 personas se queden con las voces o se apropien de las voces que pertenecen al conjunto de la sociedad. No hay otra manera, cualquier otra manera es mentirosa, es demagógica y sobre todo no sirve. Bueno, acá también te mandan saludos desde Morón, las compañeras de Morón, que se anuló la condena a Milagro, ¿no? Y esto demostró la parcialidad de los jueces que intervinieron. ¿Cuál es la respuesta que corresponde según la Constitución actual para esos jueces? ¿Y qué defensa tenemos frente al uso de las herramientas las y los ciudadanos? Mirá, a mí me parece muy bien que así funciona el Poder Judicial. Un juez dice algo, ese algo no es conforme a derecho, entonces la superioridad de ese juez, en este caso la Cámara, revisa lo que dijo y si está mal lo revoca. Eso es lo que corresponde. Que los jueces pueden equivocarse, no todos los errores de los jueces son necesariamente causal de juicio político o han cometido un delito al hacerlo. Digo, lamento informarles, los jueces no son perfectos. Estaría genial que lo fueran, pero no lo son. Yo creo que lo central en este sentido, sabiendo que claramente sabemos que los jueces de Jujuy probablemente no es que se equivocaron, sino que deliberadamente impulsaron eso, lo que habría que hacer es hacer una revisión de su conducta, porque un juez que tuerce la ley para proteger un caso o para permitir un caso de lawfare probablemente la haya torcido antes para otras cosas. Bueno, Jorge, no sé si querés agregar algo. No, con respecto al tema de Milagro, en realidad es otro de los casos más escandalosos, ¿no? De condenar a una persona por, bueno, la gente lo sabe, ¿no? Por tirarle huevos fantasmagóricamente porque ella no estuvo, y ver cualquier delito que haya en la provincia y adjudicárselo a ella, digamos. Es una persecución medieval. Bueno, que quedó muy claro cuando el gobernador de esa provincia dijo: si yo la suelto a Milagro no puedo gobernar. Bueno, es una detenida política para que nadie pueda hacer la oposición en las calles de Jujuy, y en ese marco se constituye en un ejemplo también, como decía Graciana, ¿no? De disciplinamiento al resto, ¿no? No la tengo encerrada a ella, ¿no? Bueno, algo así como el martillo de las brujas, ¿no? En la construcción de la femineidad contemporánea hay un punto central que tiene que ver con el modelo de persecución a las mujeres y a sus saberes históricos y sobre todo al gobierno de sus cuerpos, ¿no? Entre el siglo XVI y XVIII, ¿no?
Ahí está muy claro esto en Historia de la Sexualidad de Foucault, ¿no? Se consolidó un modelo sobre la base de quemar gente. Entonces, muchas personas temían en actuar su libertad por miedo a convertirse en sujetos quemados, ¿no? Bueno, lo que hace Inmorales en Jujuy es mostrar, señalar a Milagro Sala como los militares hicieron acá con algunos desaparecidos que detenían y soltaban, para que cuenten a los compañeros militantes lo que les esperaba en el caso de seguir con el activismo, etc. Había un mensaje, estaba todo muy estudiado, y el concepto mismo de desaparición, que implica eso que Videla teatralizó en vivo y en directo, diciendo no están, no son, no sabemos, es la ambigüedad que genera muchísimo más miedo que un cuerpo asesinado o baleado, ¿no? Entonces, bueno, esos niveles de ambigüedad y de extorsión simbólica que plantea Morales en Jujuy son bastante conocidos, tienen distintas formas y remiten exactamente a lo mismo, a limitar, como en el caso de Jujuy, el vínculo entre una dirigente social y política como Milagro Sala y pueblos marginados de esa provincia, para que a nadie se les ocurra a futuro hacer la barbaridad de esos barrios donde los sectores populares tengan derecho a una pileta. Eso no corresponde en el imaginario de una realeza simbólica que ve eso con terror, ¿no? Porque supone el empoderamiento de los sectores populares. Y bueno, no hay nada más peligroso, insisto, y lo tienen clarísimo en eso, que la organización, el empoderamiento, la convicción y la confianza en sí mismo de un montón de gente que está dispuesta a trabajar, a hacer barrios, a hacer casas, y a no dejarse amilanar obviamente por la represión. Bueno, es una larga lucha y Milagro, pobre, digo, al igual que Héctor, es una víctima de ese proceso social que tiene a fuerzas con línea directa, insisto, con el inicio, que no quiero que se pierda, que tiene línea directa con la lógica colonial de la época, ¿no? Y que tiene sede, obviamente, en el norte. Bueno, siguen llegando obviamente las felicitaciones para ambos. Acá el compañero lo que señalaba es que cómo se vincula el lawfare con las fake news, ¿no? Y nos recordaba el caso de las embarazadas en Formosa también, ¿no? Que fue terrible ese tema también, ¿no? ¿Cómo se castigan esas cuestiones? Es un tema. Bueno, felicitaciones a ambos, realmente una charla que nos dejó pensando, nos deja mucho para seguir debatiendo, mucho para seguir construyendo hacia futuro una nueva ley de medios. Tenemos que empezar a pensar en algunos otros temas. Te dejo, Patricia, para si querés hacer un cierre, porque ya felicitaciones, los voy a seguir aburriendo con las felicitaciones, las compañeras de Mendoza también. Bueno, muchas gracias. No, simplemente agradecerle a todos. Esto fue un trabajo de equipo, de los equipos técnicos, de realmente de otras organizaciones que han apoyado, que estaría bueno que volvamos a repetir, Roxana, APDH, FETIA, los equipos técnicos del Frente Grande, el propio Frente Grande, por supuesto, la Asociación para la Memoria, que son los compañeros que llevan adelante el juicio histórico contra el franquismo, tantos grupos que realmente han apoyado, agradecerles al equipo técnico de Frente Grande que pudo hacer esto, agradecerle a la parte estrictamente técnica, sí, porque parece que no, pero es mucho pasar estos videos y que el sonido y que tanta cosa en este momento y que uno está ahí, ¿no? Con una tensión y bueno. Sí. Gracias, Celina. Ahí está Celina, la veo, y a Cristian también, gracias. Celina, Cristian, bueno, Alejandro, por supuesto, Alejandro Nania, gracias a vos, Roxana,
Y gracias a todos los compañeros que han estado, ha sido un encuentro federal, lo hemos visto por la TV sindical, ha salido por Facebook, y bueno, ha habido un grupo de gente que pudo estar enganchados acá en nuestro Zoom. Gracias, Jorge, realmente una exposición de lujo. Gracias, Graciana, por todo lo dicho y por todas las propuestas que abre. Nos comprometemos para seguir adelante y para seguir en esta línea, de poder no solo atender lo urgente, sino tratar de pensar lo importante. Agradecerles a todos los compañeros, especialmente a los dos panelistas de lujo que hemos tenido, de que nos han permitido pensar lo importante. Gracias. Un beso grande para Graciana, que la quiero mucho. Chao. Para Jorge, que yo también lo quiero. Para los dos que los queremos. Nos queremos. Nos vemos, compañeros. Gracias Más o menos a en todos. 15 días hacemos el próximo encuentro. Los convocamos para la próxima. Bueno, un Chau, lujo. chau. un Gracias por la lujo todo- invitación. Muchas gracias. Hasta Y a la luego. victoria. Así será. Gracias. Muchas gracias a todos. Chau, chau.